habló ayer el hijo de la Esfinge. Ah, caray. ¿Se acuerdan que a su papá le decían así porque era callado, no se metía en problemas? Fue un buen expresidente de México. Excelente. Sí. Sí, incluso tuvo un cargo, ¿no? Cuando la Segunda Guerra Mundial lo pusieron a vigilar, creo que el Pacífico. ¿A Cárdenas? Sí, sí, ¿Cómo sí. no? En Baja California. Ajá. Sí. Bueno, es que lo hicieron secretario de guerra, todavía no era de defensa. Sí. Era cosa rara que un expresidente inmediatamente pasara a ser secretario de la defensa. Posteriormente también le dieron otro puesto del director de la Comisión de la Cuenca del Balsas. El Balsas, sí. Pues su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, descartó que a su vez el hijo de Cuauhtémoc, Lázaro, represente una oportunidad de reunir a los perredistas. Dijo que eso sería un milagro, que eso es imposible. Y parece que puso tierra de por medio Lázaro porque está en Estados Unidos. Pues lo han mencionado mucho como uno de los factores, tal vez el único, que pueda conseguir que las diferentes tribus se llenen. Sí. Probablemente, ¿verdad? Sí. Es que Pero definitivamente entre la distancia del señor que expulsó a Plutarco Elías Calles y lo que siguió después es infinita, ¿no? Pues López Mateos no digo que haya hecho un mal papel, ni Gustavo Díaz Ordaz, hombre, nada más que los dos se vieron, uno afectado por un mal y el otro por un mal amigo. Sí, y también López Mateos por los epigramas de Liguori, ¿no? Se acabaron los paseos. Sí, que me toca hoy. Sí. Que se acabaron los paseos. ¿Quién sabe qué más? Ya te vas, López Mateos, ya te vas. Y te vas haciendo feos, pues dejaste a Díaz Ordaz. Bueno, fíjate que ese fue el mejor secretario que ha tenido la presidencia de la República. Cuando él, impedido ya, deja en manos de alguien que maneje todo. Sí. ¿Cómo se llamaba? Totalmente impedido. Humberto Romero fue uno de los que prácticamente los suplió en la presidencia. Era el presidentito. Pero era el vocero, pues digamos, el que sería el secretario de prensa. El secretario de la presidencia, el equivalente a lo que después fue programación y presupuesto, era Miranda Fonseca. Donato Miranda Fonseca. No, pero era el que decidía las cosas. Humberto Romero era el que tenía como en resguardo la salud de López Mateos. Sí. No, pero hablando de epigramas, también a Ruiz Cortines, ya te vas, Adolfo Amado, te vas para no volver. Tú saliste muy honrado, pero ¿qué tal tu mujer? Sí. Doña María Izaguirre. ¿En Liguori también o no? Yo creo que... creo que todos los epigramas que hay en México los hizo Liguori. Con todo, desde Cortés para acá. Agarró parejo. No, Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, dice que está muy preocupado por el estancamiento y empantanamiento en que se halla. Bueno, es que él es el fundador. Él es. Y dice que no hay, como señalaste, Tomás, que ni un milagro va a hacer que se pongan de acuerdo todos. Y es que además son tribus pero tan distintas, que va de Nueva Izquierda a Izquierda Unida, a Foro Sol, a Izquierda Democrática. Cada una de las tribus, otros le dicen mafias, están buscando su cachito de poder. Ese es el propósito de fondo. Sí. Que es como los que se encuentran un tesoro. Yo les platiqué que tenía amigos que se dedicaban a eso. Y era muy sencillo aparentemente.
se iban y ganaban la confianza de algunos campesinos que vivían en viejas haciendas o alrededor. Y entonces les preguntaban a los viejecitos en dónde había probabilidades de que un dueño rico, al verse invadida su zona por independentistas cuando la guerra de independencia o la revolución, hubieran podido dejar, y efectivamente se ponían a buscar. Y entonces decía uno de ellos, buscadores de tesoros, que el momento más peligroso era cuando encontraran algo valioso y todos los demás así a su alrededor. Por eso ellos eran hermanos, para librarse de la ambición de alguien que los mata a todos por quedarse con el cofre. Sí. Y que hasta la fecha se ve eso en grandes sociedades. Lógicamente, el partido, el PRD, al tener el botín en las manos, quisieron repartirse. A mí me resulta, al paso del tiempo, muy claro el por qué fueron disidentes. Porque muchos de ellos son expriistas. Pues precisamente por esa ambición desaforada, por esa pugna, por esas tendencias tan diferentes dentro de sus cuadros. Menciona don Tomás 3 o 4 tribus. ¿Qué los une en un principio? A la hora que empiezan a desertar o a salirse del PRI y se van integrando aquí, ¿qué los une? Una plataforma política socialista. Encontrar el tesoro. Eso, pero a la hora que lo encontraron, y que además no lo supieron capitalizar, porque el que iba a la cabeza era el señor López Obrador, y no lo supieron capitalizar. Y ahí, a la hora de repartirse ese tesoro, es cuando viene la pugna. Pero algo tuvo que haberlos unido en un principio. Y el tesoro, bueno, sí, pero aparte era la plataforma política del PRD. Era el idealismo, tal vez, de romper con lo establecido, de quitarse de encima tantos años de disciplina y de maltrato en el PRI, porque todos pensaban que tenían derecho, pero solo aquellos cercanos al poder llegaban al poder. Esa fue la virtud del PRI. Fíjate, todos estaban como en la base de la pirámide, ¿no? Sí. Pero esperando turno. Así es. Subir un escalón. Ajá. Y luego otro. A la gubernatura, a la presidencia municipal o a la grande. Y el propio Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, se vio en esa perspectiva cuando quería la gubernatura de Michoacán, allá por, sería 1974, y le dijeron que no. Y se lo dieron a este que después se encabezó la... un priista, pues no recuerdo exactamente. Entonces lo dejaron en la banca, pero él se aguantó. Se disciplinó. Y después en 82 le toca y ya vuelve a ser gobernador de Michoacán. 80, creo que es 86 es gobernador de Michoacán. Luego ya pasa al gobierno federal, él es su secretario en agricultura, y ahí es donde se dan cuenta él y Muñoz Ledo que esa disciplina ya no los llevaría a ningún lado, porque ya en el PRI ya estaba un grupo que no iba a soltar, sobre todo el manejo de las finanzas. Los que entran desde la época de López Portillo, y que van sacando del poder a los que no eran de la escuela tecnocrática neoliberal. Entonces ahí se ven, aquí no tenemos nada, y es cuando se salen Porfirio y la famosa corriente democrática. Ellos simplemente dijeron, Porfirio, Ifigenia Navarrete, ahora es Martínez, y Muñoz Ledo, que se habían apartado, el PRI se había apartado de esos postulados de la revolución con el gobierno del anterior, ¿cómo se llama? El de la ceja alacranada, el que reculó muy feo cuando acusó a Salinas, Miguel de la Madrid. Entonces dijeron, se aparta totalmente de esos postulados y vamos a regresar con ellos. Ese fue un buen pretexto y se fueron con ellos muchísimos. Y lo malo del PRD, lo
doloroso es cuántos de la base social no murieron cuando Salinas, cuando Zedillo, para terminar con esta cúpula horrorosa. No, y la otra aportación que forma el PRD pues son los exmiembros del Partido Comunista, muchos de los cuales se vuelven de los más entreguistas y oportunistas, son los que se establecen primero en el ferrocarril y después se incorporan y son la nueva izquierda. Esos no vienen del PRI, vienen del Partido Comunista. ¿Son como trotskistas? No. Remotamente. No, es que en cada grupo que había se decía que los trotskistas eran los más bravos, Claro. los más audaces. Sí. Encabezados por quien sería por Diego Rivera, ¿no? Sí, no, y aquí hubo un partido trotskista. Sí, cómo no. ¿Cómo se llama? Y aquí se convirtió a Trotsky en un verdadero héroe de la época. Después de su muerte con Mercader, ¿no? No, pero esto de Nueva Izquierda tiene una tradición clarísima. Primero PST, después Frente Cardenista de Renovación Nacional Ferrocarril, en donde Aguilar Talamantes, que era el manejador de una franquicia al servicio del gobierno del presidente en turno, estableció ese lineamiento, esto de los dialoguistas, de los entreguistas, de los que llamaban migajeros. Esos llegaron a Nueva Izquierda, pero son totalmente distintos a Foro Nuevo Sol. Amalia García fue del comunista mexicano, otro es Izquierda Unida. Yo no sé cuáles sean los antecedentes de Encinas. Entonces sí es también una mezcolanza muy difícil. Pero ¿a poco ha cambiado eso? ¿Qué es el PANAL? ¿Y qué es el Partido de la Juventud? ¿Cómo se llama? El Verde. ¿Qué son? Pues es lo mismo. Bueno, esos son negocios familiares. Sí, pues y aquellos también se inclinaban ante el poderoso y se ponían a sus órdenes. No, pues sí, estos son negocios familiares. El Verde justamente es nieto de Martínez Banatú, el joven Verde de Martínez Banatú, que fue secretario de la presidencia del propio Díaz Ordaz.